Ujú. Creo que sí, ya estamos en vivo. Muy bien. Vamos a iniciar entonces la actividad perteneciente a la unidad social de la Central Gerontológica Internacional y tenemos como invitada el día de hoy la licenciada Karina Capulín. Un ratito que se salió el... Acá está. Ahora sí. Karina Capulín, que es de México, nuestra amiga de México, que es licenciada en gerontología, técnica profesional en trabajo social y también tiene una maestría en tanatología. Así que es una profesional que nosotros ya conocemos y que nos da mucho gusto tenerla nuevamente con nosotros para esta exposición que va a ser muy interesante. Ok, pues Adelante. ¿Necesitas que te diapositivas? sí, por favor, Ya, Luigi. ya, ahí va entonces. Ya, ya está. Ok, entonces Activada la función. déjame compartir. Listo. Ya, ya puedes. Ajá. Yo Ok. estaba comenzando a abrir. Ujú. Déjame avanzar este. Tu archivo todavía no está abierto, seguro. Se está abriendo. Claro, claro, está que. El PowerPoint a veces se demora un poco en abrir. Mm. Sí, un poquito. Ajá, ahí está. Ya se ve. Listo. Bueno, Luigi, pues como siempre te agradezco mucho la oportunidad de poder dar un tema y pues también quiero felicitarte mucho porque he visto todos los nuevos integrantes de la red, bueno, de la Mm, central, y eso me causa mucho placer porque pues ya somos más, ¿no? Y quiere decir mm, que todos los esfuerzos que haces tú como mm. director y como todos los que nos permites colaborar, pues están dando resultados, ¿no? Sé que nos falta mucho, pero estoy muy contenta de ver cuántas Bueno, personas adelante, vamos. Muchas gracias. vamos, ¿no? Y créeme que aunque no esté en plática, siempre ando ahí de vean los videos, vean las charlas, ¿no? Que son muy Claro. interesantes. Entonces, pues muchas gracias. Pues bueno, Luigi, yo sé que es un tema que hemos abordado mucho, con demasiada importancia, solo que, como dice esta frase, no sé si se alcanza a ver, yo no la veo bien, pero bueno, ¿no? Que es, ¿y después de esto qué? ¿No? Ujú. Las personas que me han permitido acompañarlas en estos procesos de duelo en tanatología junto con gerontología, me han hecho mucho esta pues pregunta, ¿no? Queja o este sentir, ¿no? Que me dicen, bueno, Cari, después de esto, ¿qué? Ajá, entonces pues por eso yo hoy decidí tomar así nuestro tema. Y entonces, bueno, el duelo en las personas mayores. Como bien sabemos, pues bueno, el duelo es un proceso de adaptación, ¿no? Incluso la palabra duelo, como no nos dice, es un combate, una pelea entre dos, ¿no? Entonces, imagínense este duelo, este combate que tenemos de nuestra persona con esta circunstancia de la vida que se nos presenta, ¿no? Ante una pérdida. Y hablamos en términos de pérdida completamente, pues, desafiantes, ¿no? Y sabemos que gracias a la anatología, hoy en día no solo nos referimos a una pérdida humana, sino nos referimos en muchas situaciones, ¿no? Desde nuestro animalito, desde nuestro trabajo, desde nuestra salud, desde nuestro amigo, desde nuestro cambio de casa y vamos, todo esto que nos implica, ¿no? Enfrentarnos, ¿no? Como dice ahí la diapositiva, enfrentamiento entre dos personas o entre dos grupos, ¿no? Que es el duelo, pero qué difícil es cuando este enfrentamiento es con uno mismo, con esa parte de lo que fui, con esa persona a lo mejor con la que hoy en día no está, o con esa pérdida que hoy en día tengo que confrontar.
Ujú. Entonces, bueno, algo que me gusta introducir cuando tratamos lo de duelo es esta parte donde es un proceso personal, donde a pesar de que hoy en día en la tecnología, si tú te metes a YouTube y buscas, no sé, documentales de tanatología, de duelo, pues te dicen, ¿no? Que todo es un proceso, pero realmente ya cuando estás con las personas que te permiten acompañar, te das cuenta que cada proceso es diferente, cada vivencia es diferente. Pudiera ser similar en el grupo de apoyo, si ustedes gustan en tanatología, pero cada uno es diferente, ¿no? Podemos decir que mi sentimiento hacia el otro porque pasó una circunstancia similar me acerca, pero sin embargo no podemos decir que el proceso sea como una receta de cocina, ¿no? Entonces, lo más importante en esto que empezamos a confrontar en un duelo es permitirte sentir, ajá, permitir saber cómo lo voy a sentir, cómo me voy a dar ese permiso de sentir todo el tipo de emociones, ¿no? Por lo regular, todos los que están a nuestro alrededor nos dicen, pues, frases, palabras que son coloquiales, pero porque así nos enseñaron, ¿no? Pero de alguna forma lo que necesitamos es poder sentir nuestro duelo, que eso es algo muy, muy importante. Ahora, me gustaría mucho abordar conceptualmente y de una manera práctica la pérdida. ¿Qué significa esta palabra? Y como decía ahí la diapositiva, es una situación en la que deja de poseer lo que se tenía por una circunstancia. Ajá. ¿Qué estoy perdiendo? Vuelvo a repetir, bueno, mi ser querido, mi perrito, mi gato, mi trabajo, mi salud, un miembro de mi cuerpo, ¿no? Todo esto lo que nos hace es esta cantidad de la cosa perdida, lo que realmente sé que ya no voy a recuperar. Ujú. Entonces, como concepto es la carencia y privación de lo que se poseía. Ajá. Eso es hablando en términos de conceptuales de pérdida. Ahora, algo bien importante, Luigi, es que cada uno de nuestros colegas tanatólogos que estamos en este ámbito de poder acompañar a las personas, por lo general llegan con esta palabra, es que quiero superar, ¿no? Quiero superar la muerte, quiero superar el dolor, quiero superar, ¿no? Es como mi objetivo. Y sin embargo, en mi manera de poder acompañar, no voy muy de acuerdo con esta palabra de superar, porque bueno, al final de cuentas sí es, pues, vencer algún obstáculo, ¿no? Como dice ahí, o realmente, pues, dejar atrás muchas cosas. Y yo creo y comparto que no, nunca dejamos atrás a las personas que trascienden, a las personas que ya partieron a otro nivel, ¿no? Que trascienden. No lo superamos, ¿no? Siempre van a estar ahí presentes. No es una forma de decir ya lo olvidé. Entonces, muy en lo personal, a veces cuando llegan a estas sesiones de tanatología y me dicen eso, las entiendo o los entiendo porque es una forma que ellos tienen, como de la necesidad de liberar y de saber que todo va a estar mejor, pero realmente no es tanto el superar, más bien yo lo cambiaría por esta palabra de aceptación. ¿Por qué? Porque cuando yo lo acepto es porque lo estoy viviendo y porque estoy dispuesto a poder trabajarlo. Ujú. Igual, son obstáculos y dificultades y que vamos a mejorarlos, pero no con el sentido de superar, porque incluso me suena a veces como esta autoexigencia como ser humano de lo tengo que superar, ¿vale? Entonces, la pregunta que muchos me hacen, ¿y después de esto qué? Ajá. Y nos vamos con esta parte donde tengo un licuado de emociones, un licuado que no sé si de verdad tengo que seguir llorando o si de verdad puedo sacar mi enojo o si de verdad solo puedo estar triste, ¿no? Entonces, bueno, creo que esta imagen de esta película, que es Intensamente, nos ha dejado como esta parte donde tienes que validar lo que estás sintiendo, ¿no? Entonces, en las personas mayores es un poquito más complicado a veces esta situación por el simple hecho de que nos etiquetan, ¿no? La persona mayor de por sí está deprimido, está triste, así es su forma, la vejez, bla, bla, bla. Y entonces dejamos de validar esta parte, ¿no? Donde, y después de esto, ¿qué? Tengo que resignarme, tengo que superar, ¿no? Porque así a lo mejor la etiqueta social me lo dice, ¿no? O esta parte donde
ya no validan lo que el adulto mayor está sintiendo. Se les hace como normal que esté triste, ¿no? Después de una pérdida, incluso, ¿no? Es como de, no le toquen el tema, ¿no? O déjenlo, o esto, no, al contrario, ¿no? Déjenlo más bien expresar y sacar sus emociones, porque realmente me ha tocado también acompañar en el proceso social, en el culto que hacen de los velar, ¿no? Las misas, todas estas cuestiones. Y igual, es esta parte donde al abuelito déjenlo ahí sentado, ¿eh? No lo molesten, no le digan, ya acuéstenlo, o sea, no. ¿Desde dónde les vamos a dar esa validez de también ellos poder expresar su dolor, su enojo, su miedo? También, ¿por qué, no? Su miedo. Entonces, bueno, eso es como parte de todas estas emociones. Entonces, vuelvo a reiterar, lo más importante es sentirlo. El adulto mayor, aparte de tener es que lidiar con una pérdida, es lidiar con el trato que le damos como familia y como sociedad. Entonces, si yo no me permito sentir lo que realmente estoy en ese momento, a lo mejor de la pérdida de un ser querido, pues de pronto las emociones se van a ir acumulando y va a ser esta forma de que no va a encontrar la manera más asertiva de poderlo vivir. Ujú. Y que también el adulto mayor no se compre esta parte donde ya para qué, ¿no? Ya para qué le pongo atención a mis emociones, ¿no? Aquí en México somos como muy de dichos, ¿no? Y incluso ellos lo dicen, ¿no? Ya para qué, ya estoy más allá que para acá, ¿no? Por ejemplo, o ya estoy arañando la tierra, ¿no? O ya estoy robando oxígeno, ¿no? Entonces, de alguna forma también hay que hacerlos conscientes de que son tan importantes sus emociones como las acciones que nosotros como familia, amigos y sociedad podemos hacer con ellos. Ahora, nosotros sabemos tradicionalmente, y no me quiero meter como mucho en esa parte, de que hay muchos fundadores, mis respetos, en la forma de trabajar, ¿no? Y que por lo que más conocemos, pues son como en este proceso las etapas, ¿no? De todo este duelo. Sin embargo, yo creo que no hay exactamente un proceso lógico donde tengamos que sentirlas, ¿no? Así, al contrario, de pronto, pues vienen en este desorden, ¿no? Si estoy enojado, ¿no? Sí, hay muchas personas que duran bastante tiempo en la negación aún, ¿no? Entonces, por eso al principio les comentaba esta parte tan importante de aceptar. Sí está pasando, y cómo pasó, ¿no? Sabemos que el trascender de una persona a veces es totalmente inesperado, ¿no? Son muertes inesperadas, son cosas, e incluso en el adulto mayor, pues la ley de la vida, ¿no? Yo voy a morir, mis hijos me van a enterrar, ¿no? Voy a ver crecer a mis nietos y me van a enterrar ellos, ¿no? Y cuando se rompe esta manera de pensar donde a ti, adulto mayor, te toca enterrar a un hijo, te toca enterrar o vamos a darle este paso a un nieto, se distorsiona por completo ese sentido de vida, ¿no? Y entonces, digamos, no tendría que tener un proceso porque tan solo el proceso de aceptar que no fue el ciclo de vida que él o ella pensaban, pues imagínate, Luigi, ¿no? Es como muy complicado, más no imposible, ¿no? Por eso hoy en día tenemos que estar muy al pendientes de separar esta parte cuando hay una pérdida. Si de por sí el adulto mayor a lo mejor estaba cursando una depresión y viene un suceso de imagínate el alcance de las emociones que tendríamos que tratar, sobre todo para que aterricemos y separemos mucho de esto de depresión, ansiedad y mi duelo, ¿no? Pero bueno, esas son como que siempre básicas de que vamos a encontrar en un proceso de duelo que, ojo, vuelvo a aclarar, no precisamente es como una receta de cocina que tiene que ser así. Al contrario, cuando buscamos este acompañamiento, cuando nos permiten entrar en su dolor, vamos viendo realmente en qué etapa estoy y qué es lo que tengo que trabajar para poder exactamente llevar a cabo nuestro duelo. Entonces, bueno, como ya les había comentado, pues es un proceso de adaptación y es muy personal. No hay un plazo establecido. Fíjate, Luigi, que también a veces cuando llegan con nosotros en tanatología, hay muchas personas que sí nos preguntan, ¿y cuánto me voy a tardar? ¿No? O incluso llegan y me dicen, es que no sé si vale la pena porque ya mi pérdida fue hace 3 años.
y yo sigo sintiendo esto y esto y esto, ¿no? Es como si hubiera una regla de oro donde dijera, pues tú a los 6 meses tienes que estar listo, ¿no? Al año ya no debes de sentir nada, ¿no? Y incluso, ¿no? No vamos lejos, la forma coloquial en la que nuestras personas a nuestro alrededor nos llegan a decir, ay, pues ya pasó un año, ya debes de superarlo, ¿no? Ya debes de estar bien. Y no, o sea, realmente el hecho de que a lo mejor en su momento no le di una atención profesional, por decirlo de alguna manera, y hoy en día, después de un año y medio, siento que debo de hacerlo, no es que sea tarde y no es que esté mal, sino simplemente es momento de que yo sé que ya no puedo solo o sola y necesito de este acompañamiento, ¿vale? Entonces, para nosotros, cuando decimos tanatología en los adultos mayores, a falta a veces de conocimiento, lo primero que nos refieren es sí, porque es cuando se te muere una persona, ¿no? Y ok, sí, se les aclara eso, pero entonces los permitimos decirles que no solamente es un duelo por un ser querido, ¿no? Obviamente, tus seres queridos son las personas que más aman, lo que más aprecias, lo que más te podría doler perder, como lo vimos en el concepto. ¿Por qué? Porque era parte de mí en esta vida. Pero también me gusta mucho mencionarles algunos ejemplos, nada más, ¿no? Como los puse ahí, son duelos invisibles, que a veces no les damos la importancia y entonces de pronto se acumula con uno que sí es muy significativo, ¿no? Entonces dicen, bueno, está triste porque tuvo que, no sé, como el de ahí, ¿no? Perdió a su mascota. Sí, pero ¿qué crees? Que de pronto se me juntó con otro duelo de que me dieron un diagnóstico de mi salud. Y de pronto pasó un suceso donde falleció alguien. Entonces, ya esta importancia del duelo ya no solo va a ser de una persona, sino va a ser de todo lo que está ahí, ¿no? Entonces digo, ¿hay duelos invisibles? Sí. ¿Por qué? Porque apenas estamos entrando en grandes rasgos con la tanatología en saber que todo lo que implica una pérdida que a mí me acontece y me duele es un duelo. Ujú. Por ejemplo, el embarazo que nadie supo. Ese es un tema que también es muy importante porque las personas adultas mayores en aquellos tiempos que no había tanta tecnología, no había tanto médico, muchas de las mujeres tuvieron abortos, ajá, tuvieron abortos que no pudieron ser atendidos, no porque ellas no quisieran, sino porque las circunstancias antes de ella, pues era así como de, híjole, ¿no? Y más si eran personas de pueblos, de cosas así, pues era un aborto y era una pérdida, pero no había esta cultura de, oye, aunque estuvo en tu vientre, fue un aborto, ¿no? Y de pronto cuando estás en sesión con ellos te dicen, ah, sí, es que yo antes, tengo 5 hijos, pero antes había perdido 3, ¿no? Y entonces te vas descubriendo esta relevancia tan importante de saber que eso también implica hoy en mi presente, ¿no? Pero que de alguna forma también les digo, es necesario que lo toquemos, es necesario que lo trabajemos para que me ayude a mi presente, adelante, lo trabajamos, ¿no? Pero si no me va a aportar a estar mejor en mi presente, entonces nos dejamos ahí. Pero sí es importante, por ejemplo, esta parte en las mujeres, cuando no tenían una atención médica y a lo mejor también perdieron a su bebé, ¿no? A lo mejor nació también el bebé y por algunas circunstancias que hoy en día por la tecnología pudiera haber ayudado, pues en ese momento no, pero ahí se quedó ese duelo, ahí se quedó esa pérdida. Entonces, de alguna manera, el que hoy en día lo quiera trabajar, imagínate, Luigi, tantos años de poder abrirte y decir, es que en aquel entonces me dolió mucho perder a mi bebé, a mi hijo, o no lograr un embarazo, ¿no? También hay personas, mujeres adultas mayores que nunca pudieron tener hijos y siempre lo desearon, y eso también es un duelo, ¿vale? Entonces, realmente es muy importante toda esta parte de duelos en los adultos mayores y creo que lo esencial es que ellos nos permitan poder entrar en ese duelo que a lo mejor nunca habían tocado, ¿ok? Y bueno, algo también que es muy importante es exactamente, ¿no? Como estos cuatro puntos, Luigi, hoy en día se los comparto porque estoy trabajando con estos 4 casos actualmente y fue una pérdida de una señora de su hija que pues estaba bien, en una semana pasó una complicación médica y falleció, ¿no? Estaban casados desde 65 años,
el señor pues llegó a trascender y bueno, el duelo, ¿no? De pareja, imagínate, 65 años juntos, ¿no? El duelo de una mascota que está viviendo igual una de las señoras, es su mascota casi 18 años con ella, una perrita, ¿no? Y el juzgar a la señora de no puede estar triste porque era un simple perro, ¿no? Entonces, por ahí va esa parte. Y otra señora en la cual, pues, desafortunadamente, pues, tuvieron que, pues, retirar una parte de su cuerpo en la cual pues ella no contemplaba, no había síntomas y va normal a su chequeo, se dan cuenta que la situación está muy complicada y tienen que retirar una parte esencial de su cuerpo, ¿no? Para mí es como un reto siempre estar con estas personas porque precisamente como son duelos únicos, como son duelos personalizados, hay que encontrar todo lo que podemos aterrizar a nuestro favor, ¿no? Y no minimizarlos, no hacerlos menos importantes, por ejemplo, el de la mascota, ¿no? Porque hoy en día esa persona le hace falta a su mascota, está sufriendo su duelo y de parte de su familia no hay un respeto a su duelo, ¿no? Incluso hay ya ofensas con ella de, es que era un perro, mamá, o sea, no te puedes poner así, y la juzgan y le dicen, ¿no? Y entonces yo agradezco mucho que haya pasado eso, porque si ella no se hubiera sentido tan comprometida y tan a lo mejor dolida o ofendida con su familia, no hubiera buscado tanatología. Entonces hoy en día lo que estamos trabajando es esa fortaleza de vivir su duelo y hacer entender a la familia que era parte de ella, ¿no? Su perrito. En el caso de la persona que trascendió su esposo, pues es que no es lo mismo que enviuda a lo mejor a alguien a los 40, a los 50, a que enviuda a los 80 años, donde su historia de vida ya era contemplarse al lado de esa persona, ¿no? Hasta que llegara el momento de partir uno de los dos, ¿no? Y la comprensión y la motivación para que ella pueda tener un nuevo sentido de vida, no lo podemos tomar como lo mismo de una persona que puede enviudar joven, ¿no? ¿Por qué? Porque, ¿qué decimos cuando alguien enviuda y está como en una edad entre 40, 30, no sé, ¿no? ¿Qué dicen? Puedes rehacer tu vida, ¿no? Vas a ver que todo va a estar bien y vas a encontrar nuevamente el amor, te vas a casar, bla, bla, bla. ¿Y qué le dicen a una persona mayor de 85 años? No quiero incluso hacer mal uso de las palabras, pero ¿qué le dicen? Pues ya, resígnate, ¿no? Es lo que el destino quería, ya viviste, ¿no? Ya lo disfrutaste. Ujú. Y mi pregunta sería, ¿y por tener 85 años no también tiene derecho a rehacer su vida con a la mejor, quizás no como pareja, a lo mejor no, a lo mejor sí, pero sí esa oportunidad, ¿no? ¿Por qué encasillarlos en que si ya enviudó a los 85, a los 86, ya hay, no, al contrario, ¿no? Que sería como resignificar. Digo, el acompañamiento de una pareja de tantos años de convivencia no es nada fácil, pero volvemos al mismo punto. No se pretende superar, se pretende estar ahí con su velo, dar las gracias a lo mejor por esa convivencia con un hombre que pues en algún momento le hizo feliz, fue padre de sus hijos, ¿no? Toda esta convivencia, pero que hoy en día me permita volver a reconstruir mi vida, a lo mejor ya no sin él físicamente, porque pues como seres humanos siempre vamos a llevar el amor y todo esto es lo que nos representa en el caso de la pareja. Y bueno, como les comentaba de la señora que perdió a su hija, pues ahorita sí está en un proceso en el que no entiende, en el que está enojada y pues es lógico, ¿no? Y es precisamente una de las personas que me decía, y después de esto, ¿qué, Cari? Si a mí me tocaba irme y no a ella, a mí me tocaba que ella me enterrara a mí, no yo a ella, ¿no? Y entonces es dejarle fluir este enojo, ¿no? Es dejarla escuchar su queja ante la vida, ante su religión, ante muchas cosas que hoy en día le parecen injustas, pero que las tiene que pasar para poder tener su duelo y que se permita estar enojada. Eso es algo que de pronto no entendemos en las personas. El hecho de que esté triste no quiere decir que esté enojada por la circunstancia, ¿no? Entonces,
yo sí las invito mucho a ellos en que vivan su enojo, porque están en todo su derecho. Y ya después sabremos a qué otra etapa de nuestro duelo vamos a pasar. Que para mí la más importante, a veces, de acuerdo a la situación, es la aceptación de que sí está pasando, de que sí lo tienes que vivir. Ajá, porque muchas veces esta negación también que te dice, es que no, a veces quiero despertar y pensar que no pasó. No, sí pasó y sí está pasando. Ajá. Y bueno, en la parte que les comentaba de perder algo de tu cuerpo, y no necesariamente el Luigi, que es un brazo, que es una pierna, ¿no? Hay cosas en nuestro interior de nuestro cuerpo que nos retiraron y que sabemos que con ese órgano que nos retiraron, nuestra vida va a cambiar muchísimo. Entonces, eso también me gusta mucho que hoy en día podamos abordar, que no simplemente es un brazo, una pierna, un dedo, un ojo, ¿no? Sino qué pasa también con esas personas que entran a una cirugía y ya quitaron parte de su cuerpo interno y que hoy en día van a tenerse que adaptar a la forma que necesite su cuerpo. Ujú. Porque estoy entero por fuera, sí, pero por dentro perdí algo de mi cuerpo, ¿no? Entonces también eso es como muy importante y concientizar a ese usuario que te permite acompañar, que hoy en día no es que des las gracias por tener vida, sino hoy en día es dar las gracias por encontrar una nueva manera de seguir viviendo y no sobreviviendo. Que muchas veces después de estos diagnósticos donde retienen algo de nuestro cuerpo, pues es como de, pues es que pues, lo que tenga que vivir, ¿no? Pero con esa resignación de, pues para, incluso, ¿no? Me ha llegado a pasar con personas que me dicen, ¿para qué Dios me dejó viviendo así? Ok, no tengo la respuesta. Lo que sí sé que hoy en día estás aquí y que vas a tener que encontrar la manera de vivir, no de sobrevivir. ¿Ok? Y bueno, algo bien importante, Vigi, fíjate que a una servidora le ha pasado mucho, mucho. ¿Cómo decirle a un adulto mayor del fallecimiento de alguien? Me pasa mucho esta limitación y entiendo el miedo de las personas, pero entonces hay que ser muy claros en esta parte. Sí es importante saber el estado de salud de esa persona, ¿sale? Sí es importante saber que no tengan algún tipo, por ejemplo, ¿no? Como lo dice la diapositiva, de demencia, alguna enfermedad crónica, algo que yo sé que va a alterar bastante la situación de la salud del adulto mayor. Pero también es muy importante evaluarlo, darle esa validez como persona, darle esa oportunidad de poder despedirse incluso del ser que ha trascendido. Me ha tocado donde dicen, es que ella no vaya al velorio porque está, pues ya es grande, se va a cansar, se va a sentir mal, va a estar mal, ¿no? Esta sobreprotección para el adulto mayor a veces no es la más indicada, porque ellos también tienen derecho de llorarle, ¿no? De despedirse. Entonces, de pronto es como cuando les llegan a mentir sobre la muerte de alguien y de pronto por circunstancias de la vida se enteran que ya partió o que no le dijeron por su salud y demás, es muy controversial porque es un enojo ya no tanto hacia la vida, el por qué partió, sino hacia sus seres cercanos que no le permitieron el poder tomar esta decisión de despedirse, de saber. Sé que muchas veces, y fíjate que es bien complicado porque de pronto es así como de, tú eres la mayor, tú dile, ¿no? Pero no lo hacen con el énfasis de poder ser familia y acompañarse, sino como me deslindo de la responsabilidad si algo le pasa, ¿eh? Porque tú eres el hermano mayor o la hermana mayor y tú es, ¿no? O incluso al cuidador primario que está ahí con la persona en caso de ser necesario, pues tú sabes cómo está, ¿no? Tú sabes lo que podría pasar si le damos la noticia. Entonces, sí hay casos en los que por ahí en tanatología, en la maestría, comentaba un maestro, ¿no? Decía, mentiras piadosas, pero hay que saber en qué momento sí podemos utilizarlas, en qué momento sí van a beneficiar al otro, porque si solo me van a beneficiar para mi tranquilidad,
como familiar, como amigo, como integrante de esta pérdida, pues no es el objetivo, ¿no? Pero sí me gustaría ser como muy clara en este aspecto. Sí hay que evaluar el estado de salud del adulto mayor, sí, efectivamente, y sí hay que irle diciendo poco a poco, porque por lo regular, en los casos que he tenido, es que está enferma, ¿no? Por ejemplo, la hija, ¿no? O el hijo está en el hospital. Jamás le mencionaron que se puso mal y llega a trascender y es un impacto terrible, terrible para el adulto mayor. Entonces, yo siempre les he dado mi opinión, más no una indicación, porque nosotros no somos los que decimos qué hacer y no hacer. Pero un ejemplo sería ese, ¿no? Cuando yo puedo ir dando la noticia con gotitas suavecitas, les digo a los usuarios, ¿no? ¿Por qué? Porque les das haciendo un poquito de conciencia. Oye, mira, ¿no? Se puso mal, está en el hospital, está con este diagnóstico, pero vamos haciéndolo parte de esta situación. Y entonces, si llega a trascender, no es que no lo sienta más o menos, pero al menos ya tenía esta noción y esta participación. COVID nos dejó muy marcados el hecho de, pues, no ver a nuestros seres queridos, ¿no? Por circunstancias muy tristes, ¿no? Que ya nada más regresaban, pues, cenizas, ¿no? Y muchas cosas que nos marcaron a muchos. Entonces, cuando tengamos la disponibilidad, la seguridad de que un adulto mayor puede pasar este proceso de la pérdida de alguien, no hay que negárselo. Al contrario, hay que acompañarlo, hay que estar ahí con él y respetando también su tiempo de llorar, su tiempo de enojarse y su tiempo de convivir, ¿no? Digo, ahorita me enfoco mucho obviamente en las personas mayores, pero unas situaciones similares pasan en los niños, ¿no? Cuando les omiten esta parte de ellos no en el velorio, ellos no en estos rituales, ¿no? Y de pronto empiezan las dudas y de pronto, ¿dónde está la enseñanza de vida, ¿no? Cuando nos dicen los papás, siempre voy a estar a tu lado y de pronto fallece, qué controversia, ¿no? Porque no permitiste hacerle ver que es un ser humano y que puede trascender en cualquier momento. Entonces, sí, mucho ojo cuando vamos a dar una noticia a un adulto mayor, hay que evaluar muchas cosas y sobre todo ser responsable como familia, unirse en eso, no dejarle la responsabilidad solo a uno porque no es sano para la familia y no es lo más conveniente, al contrario. Así como nos une la pérdida en este sufrimiento, en ese momento, nos debe de unir para poder crear esta nueva fortaleza hacia esa o ese adulto mayor que hoy nos va a necesitar a lo mejor al doble, pero que vamos a estar unidos para que puedan fluir sus emociones y para que pueda sentir su duelo con esta confianza de no ser juzgado. Ok, bueno, entonces, haciendo como un poquito de referencia a eso, una mala noticia, según Ivette Luna Solís, que es una psicóloga con varias maestrías, es una experta en esto, pues dice, ¿no? Que es una forma, pues, que te transforma la vida. Una mala noticia no siempre va a ser, vamos, una muerte, ¿no? Va a ser incluso, ¿no? ¿Sabes qué, mamá? Perdí el trabajo, ¿no? Para mí es una mala noticia. ¿Sabes qué, mamá? Tu nieto, no sé, le pasó algo, ¿no? Es una mala noticia, pero hay que también aprender a dárselas. Muchas veces hay hijos que creen que por no decirle a los papás, ¿no? Sus problemas, pues evitan preocuparlos. Y es cierto, sí, sí los pueden, porque pues no sería como muy sano estarlos preocupando, pero de pronto el problema se va de las manos y les llega peor a los adultos mayores, ¿no? Y entonces es esa parte donde dicen, ¿y por qué no me lo dijiste? ¿Por qué no me lo platicaste? ¿No? Y entonces, ¿dónde se queda ese sentir y eh, ¿cómo decirlo? Ese pertenecer a la dinámica familiar, ¿no? Yo agradezco mucho cuando muchos hijos me dicen, es que no se lo digo a mi mamá o mi papá para que no se preocupen, porque incluso dicen, no, ya no están en edad de preocuparse. Sí, exactamente, no están en edad de preocuparse por cosas que ya no les corresponden,
pero el hecho de que yo sea empático en contarle algo, porque es mi necesidad, hasta me hace como adulto mayor ser parte de su vida, de su dinámica y de todo, ¿no? Pero hay que ser como muy inteligentes en saber una mala noticia, qué tanto de veras puedo compartir con esta parte donde a lo mejor mi mamá me va a dar un buen consejo, ¿no? A preocuparlos, que es muy diferente, ¿no? O sea, hay que saber muy bien qué es lo que sí puedo compartirle a mi mamá, a mi papá, a mis abuelos, y no que sea como una mala noticia. ¿Eh? Ok, entonces, cuando nosotros vamos a acercarnos a esta parte de dar una mala noticia, hablando en el aspecto de duelo, tenemos que hacerlo dentro de un entorno adecuado. ¿A qué me refiero con entorno adecuado? De que no es lo mismo que yo pueda llegar a casa, platicar con el adulto mayor, ¿no? En una zona tranquila, a que de pronto pues diga, vamos en la calle y de pronto le voy diciendo las cosas y no lo asimila por el ruido, ¿no? Por todas estas partes, porque la distancia que yo estoy platicando con él no es la más adecuada. Comunicación directa y clara. Ser directo no quiere decir que sea eh, decírselo tal cual, sino ser directos y no, eh, el no estar como empleando palabras como si fuera adivinanza, ¿no? Porque incluso, ¿no? ¿Qué pasa hasta nosotros mismos cuando nos quieren como decir algo y lo quieren decir de cierta manera? Hasta tú te desesperas, ¿no? Dices, a ver, no, ya dime las cosas como son, ¿no? Entonces es una manera de ser directa y clara. La empatía y el apoyo es muy importante, porque una cosa es que yo te comparta la noticia o la mala noticia, y otra cosa es que yo quieras que tú la tomes de la mejor manera, ¿no? O sea, tienes que permitir cómo esa persona va a recibir la noticia. Información relevante, lo que les comentaba como ejemplo, ¿no? Oye, mira, ¿te acuerdas que, no sé, el tío estaba en el hospital? Pues mira, empeoró su situación, se encuentra en este momento en un estado pues grave, ¿no? Nos invitan a que vayamos al hospital, vamos, ¿no? O sea, ser claros y ser precisos en lo que yo le quiero transmitir. Eso es algo bien importante, no voy a evitar que sienta, ajá, porque así se lo diga despacito, rápido, lo va a sentir, ajá, porque estamos hablando de un ser querido como ejemplo, ¿no? Tiempo para asimilar, importante. Cuando nos dan una noticia, ya sea de pérdida o de que está en un proceso muy grave, como que tenemos que, por eso respirar profundo, ¿no? Y por lo regular nuestro coloquial, no, no es cierto, no está pasando, no, no me digas eso. Entonces, denles esos espacios, porque si a nosotros en una edad, no sé, de 20, 30, 40 años, lo decimos, ¿no? De no es cierto, me estás mintiendo esto, pues imagínense a una persona mayor que está tan susceptible a sus emociones, ¿no? Darle esa paciencia de asimilar la noticia, ten esa empatía y ese apoyo con esa persona. No quieras que se tranquilice, no quieras que deje de llorar de un momento a otro. Dale ese tiempo de asimilar la noticia. Evita frases confusas. ¿A qué me refiero con las frases confusas? No me meto en religiones, simplemente es un ejemplo donde de pronto le estás dando una noticia de una pérdida y lo primero que haces es decirles que Dios así lo quiso, es que ya le tocaba, es que ya está descansando, es que esto no son frases adecuadas en el momento, ¿vale? Ojo con eso, no son frases adecuadas. ¿Y qué hacen? Más que confundir, ¿no? Porque en el momento que estoy sintiendo a lo mejor esta emoción de no puede ser lo que está pasando, y si yo le digo, no, pues tranquila, así tenía que ser, ya ves, que así iba a morir porque estaba muy enfermo o enferma, me confundo. ¿Vale? Entonces, ojo como decimos las cosas también. No minimices la pérdida. Ejemplo del perrito. ¿Va? No la minimices. Es su dolor, es su pérdida. No le hagas cuestionamientos al adulto mayor de, pues si ya tenía mucho tiempo, ya estaba bien viejita tu perra, ¿no? Uy, no, pues ya no, no, ya, mi tío ya estaba bien malo, ya para qué, ¿no? A ver, no, vamos respetando esa mala noticia que tú estás dando. No impliques
un antecedente que tú no sabes cómo va a reaccionar tu adulto mayor, más bien el adulto mayor. ¿Sale? Entonces no minimices la pérdida. Todas las pérdidas son importantes para cada ser humano, tanto materiales como físicas, como de salud y como de seres queridos. Ofrece opciones. Muchas veces la mejor ayuda que podemos darle a alguien es ofrecerle esa opción. ¿Qué es lo que quieres hacer ahorita? ¿Quieres tranquilizarte, estar en casa? Ahorita vamos al hospital, ahorita en cuanto tú te sientas un poquito mejor, nos vamos al velorio, ¿no? Nos dirigimos a la casa de esta persona, ¿no? Ofrece opciones, no las impliques tampoco porque pareciera que cuando le dan a esta persona, adulta mayor, la noticia se tiene que hacer lo que la familia dice. Tú te quedas aquí, tranquilita, nosotros te avisamos, ahorita, o sea, vamos, imponiendo, ¿no? Entonces, no, ofrece opciones. Lo más importante, qué es lo que quiere hacer, porque también les comparto algo bien importante, ¿eh? He tenido casos en los que la persona mayor evita los rituales de despedida, evita ir a un velorio. Entonces, imagínense, no sabemos lo que está viviendo realmente el no querer ir a un velorio. Y entonces, ¿qué pasa? La presión de la familia de, no, tenemos que ir, ¿eh? A ver, espérame, mejor hay que ver desde qué punto o por qué esa persona no quiere ir al velorio, ¿no? Entonces ofrece opciones. Y cuida de ti mismo. Eso es algo también importante, ¿no? Cuando yo voy a dar la noticia a la persona mayor, también me implica un estrés, un agotamiento, posiblemente también. Y causa también que esté muy irritable. Y entonces mis palabras a lo mejor no van a ser las más asertivas. ¿Por qué? Porque yo también tengo mi duelo, tú también estás sintiendo el dolor. Entonces no se vale tampoco el que yo tengo que ser fuerte para mi mamá, para mi abuela, porque entonces, pues vamos a estar todos en eso. Perdón, tienen que vivir su duelo en familia. Cada quien a su estilo, a su manera, a sus circunstancias, pero aquella persona también tiene que cuidar de sí misma. Ok, entonces, bueno, referente ya para poder ir concluyendo el tema, me gustaría mucho hacerles unas aportaciones donde nos podamos dirigir con un poquito más de sentido en este duelo. Recuerden que esta frase es muy coloquial, que el sufrimiento nosotros lo elegimos, ¿no? Entonces, vamos a tratar de buscar todas las maneras que estén a nuestro alcance para que nuestro duelo no es que no sea exitoso, porque por ahí también ya nos andan ahí con estas frases de tu duelo tiene que concluir, tu duelo tiene que ser saludable, tu duelo tiene. No, tu duelo va a ser conforme tú lo vayas haciendo, como vaya tu proceso. Entonces, bueno, lo más importante, como se los comenté desde un principio, es la aceptación de tus emociones, ¿no? No importa qué tipo de sea, cualquier otra emoción, tristeza, negación, confusión, culpa, remordimientos, tienes que aprender a vivirlas, ¿no? Cuida de tu salud física y mental. El duelo puede ser, como alguien dice, agotador física y emocionalmente, ¿no? Y bien sabemos que física, pues empiezan todas estas partes donde hay un momento de la pérdida, ¿no? Que empezamos pues a no tener apetito, a descuidarnos un poquito en nuestra deshidratación, ¿no? Porque lloramos bastante, eso es una deshidratación. Entonces hay que cuidar de la salud tanto física como mental. Hay que buscar el apoyo, ¿no? Lo importante en nuestra primera red de apoyo pues siempre va a ser nuestra familia, nuestros amigos, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando ya ese apoyo no es suficiente? Donde ya algo me implica el saber que tengo que buscar un profesional de la salud, ¿sabe? Encuentra maneras de recordar. Por lo regular, cuando estamos en este proceso de duelo, evitamos todo lo que a veces nos recuerde a la persona. No, no es que no voy a ir porque ahí va con ella a comer, ¿no? No es que ese restaurante no, porque aquí le gustaba, no, como que lo evitamos. Y es al contrario, vamos a buscar crear nuevas actividades en memoria de ese ser querido. Es una manera muy bella de poder decir, ok, ¿no? Eh,
Por ahí tengo a una persona que su esposo era músico, ¿no? Importante, muy importante en el gremio musical. Y me decía, es que yo escucho la canción y me enoja, me pone muy mal. Y hace 3 años que trasciende y no puedo entender por qué me pasa esto. Obviamente ya estamos trabajando en eso, pero entonces es transformar esta parte, ¿no? En memoria de tu ser querido. Y yo le decía, y cuando escuchas la canción, ¿qué pasa? Me enojo, me pongo triste. Y no te has puesto a recordar qué tan feliz te hacía cuando lo escuchabas. Y entonces cambia, ¿no? Esta perspectiva, porque al final de cuentas estamos transformando ese recuerdo. Ujú. Reflexiona sobre el legado, muy importante. Si algo puedo seguir contribuyendo con esa persona que hacía, adelante, vamos a darle esa importancia a su legado, ¿no? A lo mejor rescataba perritos, gatitos, a lo mejor iba a dar un servicio voluntariado a algún lugar, a lo mejor hacía cosas que realmente lo hacían feliz a esa persona. ¿Por qué no tomar esas enseñanzas, no? El hecho de la palabra coloquial de donde él o ella te enseñó a ser fuerte y tienes que ser fuerte, pues de alguna manera puede ser una parte motivadora para que la persona esté mejor, pero va más allá de lo que realmente yo puedo aprenderle a esa persona, ¿no? En el caso de los que pudimos tener abuelos, ¿no? ¿Qué legado me dejó? Ah, pues me enseñó a cocinar, ¿no? Me enseñó tal guiso, ¿no? Me enseñó cosas que hoy en día puedo presumir que es el legado de mi abuela, de mi madre, ¿no? Incluso de muchas cosas que trascienden el pasar de los años, tradiciones que a lo mejor me permiten seguir con esto. Y bueno, como decía, ¿no? Considerar la terapia. Si el duelo se prolonga o sientes que no puedes, hay que ir a terapia, ese acompañamiento que nos permite no desaparecer el dolor ni superarlo, pero sí aprender cómo lo voy a ir transformando, cómo voy a ir encontrando este sentido de vida nuevamente. Es como yo les digo, yo no puedo ser Karina después de una pérdida la de antes, ¿no? Esa parte de mí se fue con esa persona, pero sé que esa parte que tengo que reencontrar para poder resignificarlo está en mí. Ujú. Y bueno, ser pacientes, no hay prisa, no hay una exigencia. Ajá. Superarlo rápidamente no es lo mejor. Si mi amiga, mi conocida, mi otra familia, vamos, personas que ya lograron aceptar y ir transformando y irse adaptando a su nueva realidad, están haciéndolo y yo no. No hay prisa, es mi proceso. Ajá. No porque ella ya esté un poco mejor emocionalmente, es que yo tenga que estar, ¿no? Y se da mucho cuando viene esta parte de viudez, donde los hijos a lo mejor ya están trabajando en sus procesos emocionales, pues mejor. Pero les hago una aclaración. La mamá o el papá no solo perdieron a su pareja de vida, perdieron exactamente al padre, a la madre de sus hijos, y no es lo mismo, ¿no? Y viceversa, ¿no? Yo puedo estar más fuerte a lo mejor como mamá viuda, ¿no? Que mi hijo que perdió al papá, al ídolo que tenía ahí, ¿no? O al abuelo, ¿no? Que hoy en día la convivencia entre nietos y abuelos es más profunda. No le pidas que tenga que superarlo rápidamente, porque muchas veces implica el hecho de que lo tengo que hacer por mi nieto, lo tengo que hacer por mis hijos, no. Tente paciencia, adulto mayor, ¿vale? Encuentra nuevas formas de vivir. Aquí ya nos metimos mucho en esta parte, en el de conforme mi proceso, vamos viendo qué más necesito para poder ir transformando y para poder ir generando mejores expectativas de mi nueva vida que hoy en día tengo que resignificar. Y aquí entramos en todo lo que hemos visto en esta central, ¿no? Todo lo que el adulto mayor aún puede hacer y transformar, desde estudiar, ir a los clubes, ir a las casas de día, incluso, ¿no? Estar en una central donde nos puedan compartir muchas de sus experiencias, ¿no? Sí, Entonces, hay que encontrar estas nuevas formas de vida. Recuerda que el duelo no es lineal, que es la diapositiva que les enseñaba, no es una receta de cocina. Vamos a ir sintiendo en diferentes
situaciones y de diferentes sensaciones, ¿sale? Aprender de otros. ¿Es importante compartir? Sí, es importante charlarlo a lo mejor en grupos de apoyo. Claro que sí, porque Ujú, para eso están, para exactamente aprender de otros. Ojo, el hecho de que yo implique estar en un grupo de apoyo no quiere decir que es la solución, pero sí sé que va a ser una manera de permitirme expresar libremente y que a lo mejor de eso que yo expreso, un poquito le va a ayudar al otro. No le va a solucionar, pero va a decir, ¿qué? A ella le funcionó, a ella le funcionó, pudiera llevarlo a cabo. Y bueno, para mí esta palabra es muy, 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 muy importante. Ay, perdón, ya me pasé. ujú. Ya me pasé un poquito. Es, ah, Ahí, bueno. eh, era esta. Nada más ya para concluir, que para mí todo esto encierra en esta palabra tan importante que es honrar. Ajá. Que es honrar esta participación de la vida de alguien, ¿sí? En tener este orgullo de que esa persona que trascendió me enseñó esto, me hizo valorar, me hizo feliz, me hizo, vamos, ¿no? Es como esta parte muy importante. Tú solo vas a aprender a honrar actividades, circunstancias, experiencias de esa persona que hoy en día ya no está contigo. Creo que esa es una parte fundamental en el adulto mayor que pueda honrar incluso lo que hoy en día y en vida ellos pueden hacer. Ujú. Y bueno, para concluir me gustaría mucho, hay muchas películas buenísimas, de verdad buenísimas sobre el duelo en los adultos mayores, pero estas tres para mí son muy significativas en lo que me permitieron compartirles hoy en día. Despedidas, que es todo este proceso, estos rituales, ¿no? Que se llevan a cabo después de trascender, ¿no? Esta aceptación de que es un cuerpo, pero que la esencia del amor, del honrar, del poder eh, despedirte es tan importante que no hay que normalizarlo de ya ahí fue, lloré y demás, no, hay que darle ese sentido. Es una película buenísima. Y bueno, Amor, que hay varios títulos, pero por lo es la más eh, elocuente que podemos encontrar, porque habla esta parte, ¿no? De este amor de pareja y de pronto cómo llega todo este proceso, ¿no? De duelo, de enfermedad y de muchas cosas, ¿no? Entonces, creo que son unas películas buenísimas en ese aspecto. Y por supuesto, Up, ¿no? Que es una película animada, pero que nos hace que si la vemos ya con este objetivo del trascender, de la convivencia de dos adultos mayores, que al final de cuentas, ¿no? No vamos a evitar que uno trascienda después del otro, ¿no? Digo, hablando en términos a lo mejor catastróficos, pues si mueren los dos en algo, bueno, de alguna manera, ¿no? Pero siempre va a haber esta necesidad de poder contemplar la pérdida que voy a tener en un proceso ya de mi envejecimiento, ¿no? Saber que en algún momento a lo mejor yo voy a tener que cuidar de él de mí, ¿no? Y varias cosas. Entonces, yo les recomiendo mucho las películas, pero que las veamos de manera objetiva, ¿no? Que las veamos con ese sentido de las cosas, aunque sea una película de dibujos animados, de verdad que si la analizamos decimos, caray, ¿no? Y, y me encanta esa también convivencia de las edades, ¿no? Como es con el scout, ¿no? O sea, Ajá, esta claro. parte, ¿no? Muy, muy, muy padre. Entonces, bueno, yo sé que hay muchos temas en los que podía abordar, pero mi interés primordial era acomodar estos pequeños conceptos, pequeñas alternativas, ¿no? Y como se los repito, yo cuando acompaño se los hago muy claro. No estoy aquí para decirte que está bien, que está mal. Estoy para tomarte de tu mano y juntos encontrar la mejor manera de que estés mejor. Estás bien, pero puedes estar mejor. Entonces, pues muchas gracias, Gigi. Espero que sea de verdad eh, Claro algo que que sí. pueda aportar a las personas que nos... Muchas gracias, Karina. Sí. Por acá, bueno, quería también compartirte unas pequeñas inquietudes, ¿no? Has Ujú, dicho, por ejemplo,
no minimizar la pérdida, me parece muy importante porque eso puede resultar ofensivo, totalmente contraproducente, me parece. Después el tipo, también, por ejemplo, a veces pocas palabras y un abrazo puede ser una buena fórmula. O sea, es decir, manifestar de manera física, ¿no? En algunos casos, en todos los casos no se aplicará, pero yo digo que sí, cuando hay un buen abrazo y que ese y transmite también, y sin tener muchas palabras, ¿te das cuenta? Porque tú mismo, creo que en un momento dijiste también, a veces las personas cuando comienzan a hablar, dicen algo inadecuado, y más es lo que le produce más sufrimiento a la persona, ¿no te das cuenta? Cuando hay personas, hay personas que realmente no hacen lo que debería hacer. Ahora, en cuanto al tema este del abrazo, cuando hay allá. También no es igual el duelo cuando se produce una muerte impensada o repetida, no, repentina, ¿no? Y igual que cuando una persona ya tenía una enfermedad grave y uno ya va asumiendo poco a poco la pérdida. O sea, yo me he dado cuenta de eso, yo también he tenido experiencia de eso, de que cuando tú ya sabes que tu papá, tu mamá o quien sea, ya eh, está pronto a o sea, le queda poco tiempo de vida, como que tú ya lo vas asumiendo y eso genera que, por ejemplo, cuando la persona fallece, ya no caes en una depresión o en una cosa así, ¿no? Sino que ya lo tomas con más tranquilidad, ¿no? Porque es Ujú, algo que ya estás asumiendo. Pero lo terrible, para mí, lo más terrible debe ser, es que de pronto, también cuando a veces el cónyuge o uno de ellos le han diagnosticado una enfermedad grave, pero se queda callado, ¿no? Se queda callado y cuando la situación ya está terrible, recién se entera su pareja y ahí también, ahí es un golpe muy duro también. Incluso yo te diría que hasta hay reacciones hasta un poco agresivas todavía, ¿no? Como decir, ¿cómo no me dijiste esto, Bunche? sí, Hay sí, una serie de situaciones ahí bien complejas, ¿no? Que se van a dar ahí, varios tipos cuando no se asume pero también hay personas que tienen una personalidad, ¿cómo podemos decir? Que por más que sepan de que su papá o mamá va a fallecer pronto, no lo pueden asumir, o sea, ¿no? Y hasta el final terminan eh, digamos, la gente los ve que lloran de una manera descontrolada, y los que van al cementerio ven, algunas personas a veces hasta que se desmayan, también hay, ¿no? ujú, Casos. Entonces, eso eh, me parece que es un tema bien importante, pero yo pienso que lo mejor, la mala noticia no debe ser postergada, sino debe estar al contrario, debe ser dada desde un comienzo para que la persona lo pueda asumir el duelo, porque si no va a ser más complicado que de buenas a primeras, la persona se pone grave, va al hospital y ya no sale vivo de ahí, ¿no? ¿Te das cuenta? sí, de hecho me pasó hace poco, rápidamente te comento, Sí, donde me decía exactamente, no, es que me acaban de detectar cáncer, ¿no? Está muy avanzado y sí. pues no sé cómo manejarlo, ¿no? Entonces dije, ok, bueno, permite dar la noticia como tú creas más conveniente, una adulta mayor de 80 años. Ujú, Y le dije, porque al final de cuentas algo bueno tiene siempre la muerte y los diagnósticos, y sí fue su cara así como de, no me digas eso, ¿qué de bueno puede tener? Dije, una, que ya tienes un diagnóstico, ya sabes qué tienes y cómo lo tienes que abordar. Dos, que te permite que vas a poder estar con tu familia a lo mejor haciendo cosas ujú, que son necesarias para ti, no para ellos, para ti, para disfrutarlos, para poder a lo mejor encontrarle más sentido a tu vida. Digo, le dijeron que máximo pudiera estar 6 meses, ¿no? Y bueno, es algo así, ¿no?
Y hoy en día, Luigi, te quiero compartir que no es que hagamos menos el dolor de una enfermedad, pero lo que sí Bueno, veo muy consciente de ella es que está sí. haciendo cosas increíblemente que no había hecho, increíblemente el buscar a sus hermanas que no se hablaban, ¿no? Y que hoy en día Ajá. van a tomar un café cada domingo. Ujú. Entonces, creo que esa parte de donde ya está ahí el problema o la enfermedad, pero ¿qué le vamos a sacar de provecho a eso, no? Sí, oye, ahora también hay que decir la verdad que tenemos un mundo comunicador bastante estresante también. O sea, tenemos informaciones sobre la salud que están por todos lados, ¿no? Y que te hablan de enfermedades y que está accesible a todo el mundo. Todo el mundo entra a Google y encuentras unos síntomas y ya crees que también de repente tienes esta enfermedad. Entonces andan con este estrés tremendo y a veces hay errores y hay también errores médicos, a veces no de los médicos, sino de los que son terapistas, otras personas. Por ejemplo, a mí me hicieron una radiografía de la rodilla por una lesión que tenía y me dijeron que tenía artrosis degenerativa de rodilla. Yo no creía para nada eso y efectivamente, pues cuando fui al traumatólogo, me dijeron que lo que tenía era una lesión de los ligamentos, Sí, porque seguramente me había sobreestirado la pierna en un movimiento brusco ejercicio. Y eso era, pues, entonces, y total, me habían diagnosticado, el doctor fue el que corrigió, o sea, la otra parte me dio la mala noticia porque entonces la artrosis te limita con el tiempo, sí, claro, bastante. claro, te va a limitar con el tiempo. Yo pensando en eso, yo estaba, ay, estaba estresadísimo, pero entonces, y después, pero claro, de todas maneras yo estaba, ahí, uy, ¿será cierto esto? No, pero ¿cómo puede ser posible esto? No, no. Entonces ya pues, y ahora, y todavía me dieron una receta con pastillas para el dolor y terapias. No fui a ninguna terapia, ni tomé ninguna pastilla y se curó solito lo- se curó solo nomás, ¿no? Entonces, cuando te dan, o sea, digamos que te dan una mala noticia o una mala noticia, pues es algo muy difícil, sobre todo cuando una persona tenía proyectos en su vida y de repente comienzan a truncarse, es bien terrible, ¿ah? ¿Sí? Que alguien le diga que de repente tienes un cáncer y tú pensabas que era una enfermedad menor importancia, es algo que puede ser devastador a la persona. Y sobre todo con una persona mayor que ya está acostumbrada ya a tener su compañía, ¿no? Y de pronto la va a perder, es bien catastrófico, ¿no? Es Ujú. algo bien terrible, verdaderamente. Bueno, entonces, ahora sí, les agradezco mucho tu participación realmente y, y todos estos temas son muy importantes y todos merecen realmente eh, tocarse de una manera adecuada. Y yo creo que tú lo has hecho excelente. Y vamos a entonces a darles de Los terminar avisos parroquiales. los asuntos parroquiales. Acá hay una, espérense que vamos aquí a compartir aquí. Ah, ya. Bueno, aquí tenemos el taller para gestores. Espérense, ojalá que se pueda abrir. Sí, sí, creo que se va a abrir. Ah, ahí está. Este taller eh, para gestores gerontológicos virtuales, es decir, para personas que promueven, ¿no? Que promueven, no necesariamente que sean profesionales, pero sí que digan, que piensen, o sea, y se dirija a un público al cual ellos tienen que dar a conocer lo que significa la persona mayor, el envejecimiento, que conozcan los temas básicos fundamentales, ¿no? Y entonces, y sobre todo tener las herramientas comunicacionales, conceptuales y todo para que puedan hacer su trabajo de difusión ¿no? y de promoción. Entonces acá se va a tratar conceptos, ciencia e ideología, lenguaje, edadismo, estructura de discurso, exposición de temas, cómo manejas a un tema, información de hechos, cómo se informa sobre determinados hechos, la contextualización, las imágenes que deberías utilizar y cuáles no deberías utilizar,
uso de medios digitales y actitudes frente a las personas mayores. Todo esto, entonces, este taller sí va a costar, tiene un pequeño costo, se va a realizar en 4 sesiones de 2 horas, o sea, los días jueves, a partir del día jueves 10 de julio hasta el 31 de julio. $5 y 20 soles para los ciudadanos peruanos. Y lo otro, bueno, ya sabemos que estamos, pero eh, muy importante va a ser esto, ¿no? El tercer Congreso Internacional de Vanguardia Gerontológica. Bueno, acá estamos viendo a la doctora Graciela Zarevsky, ¿no? Acá, bueno, acá estoy en este lado de acá. Acá está la doctora Isalina Dabove, también argentina, y la doctora Lourdes Bermejo de España. Y de ahí también veamos rápidamente este segundo cuadro, donde aparece también la licenciada Abigail Sosa, bien conocida psicóloga mexicana, Ujú. la doctora Maribel León de Costa Rica, bueno, nuestra amiga también, magíster ya Luz Zaragoza, el doctor Ah, Carlos Sandoval de Perú, ya. También está la magíster Alba Chavarriaga de Colombia, la doctora Gladys Renzi de Argentina, nuestra amiga magíster Judith Ávila, aunque está con problemas de salud, pero yo confío en que muy pronto va a poder reincorporarse para que esté. Y la licenciada Verónica Vanega de Uruguay. Y finalmente, para ver en el último cuadrito, a ver, el último cuadrito acá está, creo que es con, ajá, ahí está, pues, la magíster Silvia Maranzano de Argentina, la licenciada Norma Alonso también de Argentina, la doctora Karina Rodríguez, que está representando a Guatemala, la doctora Karen Bustamante de Perú, la licenciada Gabriela Cogel de Argentina, acá está nuestra conocida la gerontóloga Elda Lavajos, el doctor Marco Antonio Cubillo de México y el licenciado Richard León de Perú. Y bueno, solamente para la parte final, siempre decir, les invitamos a todos a ser miembro asociado de la Central Gerontológica Internacional, que es una plataforma para el intercambio profesional, compartiendo experiencias, conocimientos y poder participar en diversas actividades académicas y promotoras, participando en nuestras unidades especializadas como la unidad social y de derechos, la unidad de psicología, la unidad de salud y actividad física y la unidad de revisión conceptual, vanguardia gerontológica. Ya, como siempre, ya ustedes conocen, $5 para los miembros asociados de todos los países y 20 soles para los ciudadanos del Perú. Muchas gracias entonces por su participación y ya nos estaremos viendo mañana en el programa al mediodía con una entrevista que vamos a realizar. Muy bien, ya nos vemos.